Qué padre, ¿no? Qué padre es el Tec de Monterrey. Huele a emprendedores. No estamos en el Tec de Monterrey. Bueno, técnicamente sí, o sea, es el campus de Santa Fe. Ah, sí, es cierto, fuck, es un WeWork. Shit. Ya, olvídenlo, roll with it. Seguimos en No, el no, no, WeWork. es un WeWork, maldiciones. Va a ser como ese rant de Christian Bale, ¿se acuerdan? Cuando empezó a gritar a alguien por alguna pendejada en un set. ¿En qué película fue? ¿Fue en American Hustle o fue No, en fue otra? más reciente, ¿no? No, estoy casi seguro que fue Gods of Egypt. Ay, no sale Christian Bale. Estoy casi seguro que fue Wallace and Gromit, The Curse of the Were Rabbit. Oigan, qué buenas películas son las de... ¿Cómo se llama? Christian Bale. No. ¿Vieron que va a haber una secuela de Pollitos en Fuga? Estoy muy emocionado. Oh shit, va a ser como Rebelión en la Granja. Eh, Pollitos. O sea, técnicamente la primera de Pollitos en Fuga ya es Rebelión en la Granja, ¿no? Bueno, sí, pero le Pero, falta el plot pero ahí no twist. pero ahí no hay cerdos malos. Ah, sí es cierto. O sea, no hay un Trotsky standing y un Stalin standing. Entonces, pues... No, Creo no, que todos los pollos son buenos. lo que no me gusta de Rebelión en la Granja es que la gente lo ve y lo lee y dice como, es que el comunismo es malo. Cuando, cuando el libro dice Trotsky, Lenin, buenos. Exacto. O Norme, sea, tiendo a estar de acuerdo contigo, pero esta vez voy a tener que decir que estás mal. El comunismo sí es malo. Pregúntale al papá de Search, él me enseñó todo lo que sé de comunismo. Y quién sabe más de comunismo que un terrateniente de Irapuato, ¿verdad? me gusta cómo piensan que mi papá es un terrateniente. Es que mira, no sé si te conté esta teoría de conspiración, pero yo siento que la vida de Search es como una de esas malas películas de los 80s donde se mudan a un pueblo pequeño, un hombre de negocios que quiere destrozar como un swamp para construir un mall o algo así. Y ese es el papá de Search, y luego Search es como la hija del magnate que se enamora del personaje que acaba salvando al El swamp. working class hero. El working class hero, exacto. Sí es cierto, sí es cierto. Pero en fin, como bien les decíamos, estamos en el baño de un WeWork tomando un business brunch. Estamos escondidos tomando nuestra kombucha. ¿Cómo se sienten el día de hoy, muchachos? Es kombucha. Ok, por favor. Pero sabe a basura. Si nunca han tomado kombucha, si han probado alguna vez algo culero, there it is. Exacto, sabe como cuando dejas comida afuera en el sol mucho tiempo y le dices como, ¿qué tan mal puede estar? No, yo no estoy tomando kombucha, solamente estoy tomando mi mimosa. Porque pues es temprano, es un brunch, uno tiene que disfrutar un poco la vida y juntarse con los boys a platicar sobre pelis en el baño de la clase alta. Exactamente. Muy bien, muchachos, por si no sabían, yo soy Roberto García, un placer, y estoy acompañado por dos de mis mejores amigos / figuras edípicas en mi vida, Sergio Duelo y Anuar González Iñárritu. Qué gusto estar aquí con ustedes, muchachos. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Me gusta que yo sea una figura edípica en tu vida. Es que los dos son mis mamases y mis papaces. Bueno, nada más en primer lugar, yo no los considero a ninguno de ustedes figuras edípicas, pero sí son ¿Cómo te mis atreves? mejores amigos. No había necesidad de hacer ese disclaimer. No,
nuestra relación nunca será lo mismo después de esto. Oh no, ya no me van a pedir que regrese al baño de WeWork, me van a pedir que me salga a seguir hablando en el brunch y ustedes se van a quedar aquí a grabar el podcast. Hablando de como cosas de como de Grecia antigua, hoy en la mañana me tomé como un pequeño break de leer y mientras me tomaba mi cafecito, no sé qué vi como en Instagram o algo, pero me puse a leer todo el plot completo de la serie de God of War. Entonces, nada más quiero también otro disclaimer, nunca en mi vida he jugado un juego de God of War, entonces todo eso no me... Yo he acabado todo. ¿En serio? He jugado y acabado todo. Los 4 principales. El último. Especialmente bueno, o sea, todos los que tienen número. Y el nuevo. Ajá. Ok. Y los de PSP también. Entonces sí, todos. No, me falta Ascension, creo que se llama. Y el... Ajá. Hay uno que dicen que era un juego de Facebook Messenger, entonces ese es el que voy a jugar definitivamente porque pues tengo Facebook Messenger. Pero yo recomiendo mucho el más reciente. Es que, o sea, me lo puse a leer y la verdad está muy interesante porque nada más es como, no sé, simplemente suenan como juegos muy, muy bizarros. Entonces, nada más fue una buena manera de empezar mi día y es como, hey, God of War suena interesante. Deberías de leer el plot de los juegos de Assassin's Creed porque también son muy bizarros. Esos son muy divertidos. Y el plot de los juegos de los Metal Gear porque también son muy... Pero esos sí he planeado jugarlos, pero no sé, de hecho no tengo muchas consolas y no soy como como dicen los chavos, gamer así. No es una gamer girl. No lo soy. Gasp. Sí, Oye, pensaba que te ponías a jugar Smash con tus amigos en el GameCube. El que tiene los audífonos de Twitch streamer es Roberto, no soy yo. ¿Qué? No es cierto, tengo unos AirPods porque tengo mucho dinero. Pero no sé, o sea, pues con solamente decir que no soy un gamer porque la consola más reciente que tengo es un Wii. Entonces, pues, sí. Pero tenía planeado comprarme un Switch, pero eso es todo. Nunca he tenido un PlayStation ni un Xbox, así que pues... Pero pues, no sé. Bueno, esto ya se volvió a como algo de... Bienvenidos a Gamer Hour con sus hosts. El caso es que en el Metal Gear Solid 2 el último jefe es el presidente de los Estados Unidos y tienes que matarlo con una katana. Poético. Poetic justice, am I right, boys? Es el presidente de los Estados Unidos y es el clon del protagonista de Metal Gear Solid 1, de Solid Snake. Suenan como juegos increíbles, así que definitivamente en el momento en el que tenga posibilidades jugaré alguno de ellos. Y aparte, justo ahorita es la venta de verano de Steam, ¿no? Entonces chance lo puedes comprar por 3 pesos. Sí, pero recuerden que yo tengo Mac, entonces no soy bueno con el PC gaming. No soy bueno en gaming en general. Eso, si hay algo que aprendan de esto. No, nada más me pongo a leer plots de juegos que nunca he jugado. Debería ser el Jorge Caracheo. Él nada más se pone a leer plots en Wikipedia de juegos que nunca ha jugado y de vez en cuando ve gameplays. Me acuerdo cuando... Eso sí hacía hace unos tiempos y Roberto va a ser testigo que muchas veces vimos gameplays de MatPat de Game Theory antes de que supiéramos que no era woke, entonces... Sí, debo de confesar que en nuestro pasado hay
Hay muchas cosas de las que nos arrepentimos. Oh, The biggest one siendo definitivamente que nos gusta Game Theory. Sí, definitivamente ese es como uno de mis biggest regrets, de que yo veía Game Theory, no apasionadamente, pero yo, o sea... Sers, veías los live streams, don't lie to me, estoy aquí. A lo mejor no, ya no voy a decir absolutamente nada. Pero bueno, justamente para right or wrongs, para corregir los errores de mi pasado, el día de hoy traigo una recomendación de un canal de YouTube. ¡Wow! Ok, a ver, ¿Qué onda? hit it. Ok, miren, escuchen esto un segundo. Come close, acérquense, acérquense. Dejen sus mimosas al lado y escuchen esta locura. Ok, Se llama Be Kind Rewind, como la película de Jack Black. ¿Se acuerdan de esa película? ujú. No tienen nada que ver con la película, solo se llaman igual los canales de YouTube ok. y la película. Ok. Y está muy padre, lo hace una estudiante de cine, me parece. Ujú. Y lo que hace es que tiene una ongoing series donde ve un cierto año en los Oscars Ok, y analiza las nominadas y la ganadora al premio a mejor actriz. ok, Entonces está muy chido, ¿no? Todo el canal está dedicado justamente a ver el cine hollywoodense en los ojos de las mujeres que interactuaron en él. Está muy interesante, ¿no? Porque es una buena forma de aprender de películas que a veces se quedan olvidadas y aparte justamente los gigantescos retos por los que pasa una mujer en la industria a comparación de su contraparte masculina. Y últimamente ha hecho una serie bastante divertida, bueno, no divertida, esa no es la palabra correcta, interesante, sobre los prejuicios raciales que tiene la academia hacia ciertas razas en específico. sí, definitivamente no es divertido. No es divertido. Pero están muy bien hechos. O sea, el último que hizo lo hizo estos pasados Oscars, justamente con Crazy Rich Asians, con por qué fue que nominaron a Parasite y ganó tantos premios, pero no nominaron a ninguno de sus actores, a ninguno de los premios actorales, porque él es Nova Aquafina, por ejemplo. Ok, Es súper interesante, ¿no? Hace un recuento de como el rol de las actrices asiáticas en películas norteamericanas y en mercado americano. Entonces, súper chida. Le echa muchísimas ganas a sus videos y no tiene tantos suscriptores. Creo que apenas tiene como poquito menos de 100K. Entonces deberíamos de show her love. Gran canal. ok. Gran canal. Ok. Suena chido. Sí me suena. En algún momento creo que la vi en mis recomendadas, pero pues gonna check it out. Se lleva con Lindsay Ellis y esa banda. Entonces seguramente si los topan a ellos se la van a encontrar en YouTube uno de estos Ok, días. ok. Ok, perfecto. Y ¿Tienes alguna otra? tengo una otra recomendación. Ujú. La semana pasada les recomendé el último disco de Girl Ultra, que está increíble. Antes de llegar al baño les estaba contando a Honor cómo creo que me enamoré de Girl Ultra y espero que algún día nos casemos y nuestros hijos sean excelentes cantautores. Ok. Y esta vez traigo otra recomendación de otra como artista de soul, R&B, rap latinoamericana. Ok. Es súper chida, el álbum igual es de noviembre del 2019, se llama Encanto y es un LP más bien, porque solo dura 22 minutos y es de una cantante argentina que se llama Chita. Ujú. Y está súper chido, o sea, Chita tiene 23 años apenas y se nota mucho como la influencia en su sonido de justamente la música argentina, pero también el jazz y también mucho hip hop como de la costa oeste en Estados Unidos. Y tiene unos features súper chidos. La canción más famosa del disco, Nada Más Que Hablar, tiene a 0600 y a Neopistea, que son igual como muy buenos productores y raperos de América Latina. Ok. Entonces, un gran proyecto para relajarse tantito, para echar el romance, como el de Girl Ultra, altamente recomendable. Se llama Encanto, de nuevo, de Chita. I like it. Yo lo voy a escuchar. Justo, no sé, tal vez justo necesito ese tipo de música también para conectar más con los chavos, porque, especialmente con chavos de mi universidad, porque no escuchamos lo mismo y, no sé, no es que no me guste, solamente y para poder poner rolas en el Uber y no me vean feo también. Cuando pones el nuevo álbum de American Football otra vez, No, nunca he hecho eso. O sea, nunca he hecho eso, pero sí.
Anuar, ¿quieres giras con tus recomendaciones? Ok. Mi primera recomendación es una película que se estrenó el año pasado, pero creo que no hizo tanto ruido aquí en México y no mucha gente la vio en el cine. Entonces ahorita que está disponible en Amazon Prime, quiero recomendarla. La película Ok. es Knives Out, dirigida por Ryan Johnson. Mua. Qué película. Ujú. Y, y creo que es una gran película para ver con toda la familia. Yo la vi con mi mamá y le encantó. Y ella no es mucho como de películas. Entonces Ok. sí, la recomiendo para que la vean con toda su familia. Creo que no es... Bueno, la película es un misterio. No es una película de detectives. Pero tiene varios como twists interesantes de la fórmula. Ok. Sí. Ajá, y tiene un gran cast, ¿no? Con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Ben Shapiro. Ben Shapiro. The Fue- Nazi boy masturbating in the bathroom. sí. O sea, definitivamente no me sorprende de que ese niño tenga la misma estatura que Ben Shapiro, porque aparentemente Ben Shapiro es small también. No es cierto, Serge. Ben Shapiro mide 3 metros y va a salvar al mundo. Entonces sí, la recomiendo ampliamente. Que la vean con toda la familia. De verdad, gran película. De las veces que más me he divertido en el cine últimamente. Pues salió aproximadamente por diciembre y pues sí, definitivamente una excelente película. Como el tipo de películas en donde que yo hubiera visto en el cine aquí al lado de mi casa cuando era pequeño y que me hubiera gustado mucho y que no me hubiera molestado comprar un gran bote de palomitas. Muy chido. ¿De qué estás Gran hablando, película. Sergio? No, Y no yo lo también me sé. quedé como, ¿de qué clase de imagen está pintando No Serge? lo sé. Simplemente he estado Sabes muy... que no tenemos patrocinadores, ¿verdad, Serge? No tienes que hacer ad breaks. No sé, simplemente me he puesto muy nostálgico por cosas como ir al cine. Por salir afuera al mundo real. ¿A ustedes no tienen como ciertos recuerdos de ver como ciertas películas en específico cuando eran pequeños? O como en cines en específico, o cómo se veían esos cines. Por ejemplo, el cine de Mundo E está muy bonito. Eso no es un ad break, lo juro. Claro que no, porque Adway. Anuar y yo éramos un montón de playboys. Am I right? Yo no iba al de Mundo E cuando era niño. Es que está muy bonito. No sé, estaba. No, olvídenlo, ya. Serge, Mundo no nos está pagando. Solo no digas la marca y todo bien. Exacto, exacto. Shh, nos van a demandar a todos. ¿Cuál es tu siguiente recomendación, Anuar? Mi siguiente recomendación es otra película. Ujú. Ajá. La película se llama Daddy Long Legs. Y es la primera película de los... Bueno, es la segunda película de uno de ellos, pero es la primera película que hicieron los dos juntos, de los hermanos Safdie. Mejor conocidos ahorita por Uncut Gems y Good Time. El nuevo vehículo de Adam Sandler. Ajá. Sí. Entonces, esta película se trata sobre un señor divorciado que tiene que cuidar a sus dos hijos por 2 semanas, pero es el peor papá del mundo. Ujú. O sea, los abandona, lleva ligues a estar con ellos, no los lleva a la escuela y demás. Pero, pero me parece una película muy divertida. ¿Y dónde la podríamos ver, Anuar? ¿Tú dónde la Es viste? una película muy divertida. Esto sí está complicado porque hice una investigación y creo que no hay forma legal de verla aquí en México, entonces van a tener que verla a la mala si quieren verla.
Una Siempre me gusta. película y un poco de crimen, me encanta ese combo. Ajá, Siempre la, me la gusta ver película, cosas a la mala. ajá, esta película está estelarizada por Ronald Bronstein, que en las siguientes películas que hicieron los hermanos Safdie ha estado trabajando como coescritor y coeditor. Ujú. Ajá, pero en esta actúa, lo cual es un poco extraño, pero lo hace bastante bien. Y también como los niños que tiene que cuidar, salen los hijos de Lee Ranaldo, el guitarrista de Sonic Youth. Ujú. Oh, Ahí Uf. también Lee Ranaldo hace un cameo en la película. Nice. Entonces, sí. Entonces sí, le recomiendo. Es sobre un papá muy malo que ves que ama a sus hijos, pero no sabe cómo vivir. Ok. sí, Siento yo no había que visto nada de los AFD antes de Heaven Knows What. No sabía que tenían películas antes. Wow. Ajá. Gracias, Ani. Gracias. Muy buen complemento para una película de un buen papá con Adam Sandler, yo siento. O sea, Double Feature, Daddy Double Long feature. Legs y Daddy's Home. No se llama Daddy's No, Home, y, o y sea, Big Daddy. Big Daddy. Ah, sí, Sí. es cierto. Sí, es cierto. Yo creo que Daddy's Home sería. es la que tiene dos papás, ¿no? Ajá, ahora que lo pensé, sí sería un buen double feature esa. Ajá, Big Daddy con las películas. ¿Crees que haya sido por eso? No, no creo que haya sido por eso. Por lo que castigaron a Adam Sandler. Yo creo que es justamente por eso, Serge. Creo que le diste al clavo. Todos sabemos que Big Daddy es la mejor película con Adam Sandler. Bueno. Cool Gets. Se está olvidando Waterboy. Y Grown Ups 2, Too Grown to Up. Tokyo Drift. Espera, me quedé con Daddy's Home. Daddy's Home es la que tiene a Will Ferrell Ajá, sí. y a Linda Cardellini. Y a Mark Wahlberg. Ajá, Marky Bueno, Mark. a mí no me importa Marky Mark, lo siento. Ay, pero bueno, es por las recomendaciones, Honor. They sound tight. Sí, definitivamente voy a ver Daddy's Home acabando el podcast. Ok. Solo quiero aclarar que yo no la vi legalmente. Por si la policía se lo pregunta. Ajá. Bueno, un poco ilegalmente, pero no del todo ilegalmente. Ok. Pagué por ella. Shh, habla más quedito, no te van a escuchar los del WeWork. Ok. Muy bien, Entonces, Uncle Sergio. Sirs, ¿qué tienes que...? ¿O Anuar tienes otra recomendación más? No sé, va Sergio. Ok, ¿Qué recomendaciones tienes que hacer? Ok, tengo dos películas, lo voy a hacer corto, y un pequeño libro que empecé y pues me está gustando bastante. Entonces quiero que se unan a mí si quieren leerlo, supongo. La primera película que vi, es una película que me extraña que no haya visto nunca, pero la primera película que quiero recomendar es la primera película de la franquicia de los 80, Hellraiser. Nunca había visto. Nunca había visto ninguna película de Hellraiser y definitivamente no me pregunto por qué, porque ahorita me doy cuenta que pues probablemente las como franquicias grandes que nacieron en los 80 es definitivamente la mejor, porque no sé, nunca me ha gustado las películas de Pesadilla en la calle, la verdad, y tampoco Viernes 13. Entonces, pero Hellraiser tiene mucho más en común con una película de Cronenberg o con la película de La Cosa de John Carpenter. Tiene mucho más en común con esas películas que con cualquier película como de franquicia de terror, porque no es un slasher técnicamente y tampoco es plenamente como el torture porn que se volvería posteriormente en la franquicia, sino o más asemejado a algo como Saw
que es lo que más conocemos como torture porn, sino es más como un tipo de gore muy visceral y con esos efectos prácticos, esos efectos especiales prácticos que abundaban en pues muchas películas de los 80 y que está muy bien hecha, tiene una historia muy rara y tiene muchos twists que no esperarías dentro de la propia película porque hasta hay un cambio de perspectiva dentro de la propia película. Entonces es muy buena, es muy interesante y francamente me encantó. Y pues no es que me haya dado mucho miedo, simplemente fue como ese tipo de emoción de ver como cosas muy sangrientas y viscerales. Entonces sí, definitivamente recomiendo mucho que vean Hellraiser si no lo han hecho antes. De hecho, no sé si sabían este trip, pero al parecer el final original para Freddy contra Jason es que los dos acaban en el infierno y se encontraban con Pinhead. Y decía como, tenemos que hablar, caballeros. Ajá. Ok, Eso hubiera estado eso no lo padre. sabía. Eso hubiera estado increíble porque definitivamente hubiera querido ver a Freddy torturado por Pinhead. Hubiera sido una gran película. Yo lo que sé de Hellraiser es que el director Clive Barker, Ujú. que es mejor conocido por ser escritor de cosas de terror, ¿no? Sí, Sí. Ajá. Entonces lo que pasa es que él había vendido películas, había vendido los derechos para sus películas, de sus libros para hacer películas, pero no le gustaba cómo quedaban, entonces por eso con Hellraiser decidió que él también le iba a dirigir. oh wow. Y pues francamente, nada mal. O sea, definitivamente algo muy interesante que tiene la película es que visualmente es una gran película, más allá de como los efectos especiales, sino que hay algunas tomas, el uso del color, la luz. A mí me sorprendió mucho eso porque pues otro tipo de películas de la época de terror me parecían medio sosas, pero ¿Qué justo te por pasa? eso Jason hacía... Takes Manhattan es una obra maestra. Sí. Entonces, sí, definitivamente vean Hellraiser si no lo han hecho. Y si les gustan este tipo de películas, claro, porque sí es bastante sangrienta y visceral, pero, Está muy hey, spooky dooky, como Coraline. no o sea, a mí me da más miedo Coraline que Hellraiser. Hellraiser es Hellraiser. nada más como fuck, qué chido está eso. Me encanta ver cuerpos siendo destazados, pero está muy chido, está muy buena. Grand Quote. Esa quote va a regresar a Bite Me in the Ass. Este. La. Bueno, la siguiente película de la que quería hablar, un poquito relacionado un poco con la parte pues visceral y Esta sangrienta. va a ser solo Y un es una. snuff film. No. Es una película que acabé de ver hace 8 horas justo, que pues en la madrugada, y de que yo ya había visto, la vi con ustedes, y que es el remake de Suspiria de 2018. Este, definitivamente, pues Suspiria fue una película de los 70 dirigida por Dario Argento, que pues está muy enmarcada dentro del propio como terror italiano. Y lo que hizo Luca Guadagnino, que pues mejor conocido como el director de Call Me By Your Name, es completamente desechar todo de la película original excepto como lo más básico, que lo más básico pues es lo más necesario, de que es una estudiante de danza norteamericana llega a una ciudad en Alemania, a una academia de danza, y pues empieza a sospechar de que están pasando cosas un poco raras y de que algunas de las de que puede ser un culto y puede ser como puede estar lleno de brujas esa escuela de danza en la que acaba de entrar. O sea, Entonces es como bare bones el plot o sea, de lo que ambas, tienen en pero común es que si fuéramos al Cinemex del mundo de tu infancia, las dos tendrían la misma sinopsis afuera. ajá, tendrán la misma sinopsis, pero son Tendrán la misma radicalmente clasificación, diferentes. ¿sí? No, pero, o sea, justo la recomiendo porque, pues, no sé, por eso de ser
radicalmente diferente del original, y pues para aquellos interesados, y pues nada más lo dejo ahí. Tiene un gran cast, grandes actuaciones. Cada minuto que pasa, como la tensión es como overbearing, y después tiene un clímax increíble. Y o sea, la recomiendo porque justo yo ya la había visto, pero la volví a ver. La empecé a ver como a la 1:30 de la mañana de ayer, y ya tenía mucho sueño. Entonces me preparé un té extremadamente cargado. Un, un té de English breakfast muy cargado para poder soportar un poco la película, pero me estuve quedando dormido como durante gran parte. Entonces estaba nada más como en ese estado que uno tiene entre estar dormido y despierto, viendo Suspiria mientras tenía las luces apagadas y mientras sentía que el sonido iba a despertar a todo el vecindario. Entonces una gran experiencia, mucho pánico, y pues definitivamente la recomiendo verla así. Wow. Es mi recomendación. Yo también la recomiendo ampliamente. Sí, definitivamente Yo gran, también. gran película. Y aparte en Prime, si ustedes tienen esa posibilidad, están las dos, la original y la nueva. Pueden Sí. comparar y contrastar. Sí, justo. Pues también recomiendo la original, pero ciertamente es muchísimo superior el remake. Entonces, Como con Terminator. sí. Digo, como con Robocop. No, ninguna de las dos. Este. Bueno, una última recomendación que pues no lo he acabado, no puedo recomendarlo ampliamente, pero me está gustando mucho, que empecé a leer un libro de que tiene como cierta fama un poco extraña, que se llama This Little Life, de Hanya Yanagihara. Es un libro, es una novela contemporánea, de que muchos llaman como la nueva queer novel, y no es algo que esté viendo hasta ahorita, pero simplemente habla de cuatro recientes graduados de universidad que se mudan a Nueva York con un montón de deudas, pues un montón de problemas, y luego poco a poco se va desenvolviendo, pues a través del tiempo, con el paso de las décadas, con el paso del tiempo, cómo sus relaciones van cambiando y te van mostrando poco a poco cómo son ellos. Entonces, más que una novela con algún tipo de trama, son character studies de cuatro estudiantes a través del tiempo, con el paso de las décadas, y pues todo el trauma y tristeza que pasaron durante su infancia, su adolescencia y durante el resto de sus vidas, y cómo eso los va afectando y afectando las relaciones que tienen entre ellos. El libro tiene una fama un poco rara porque muchos lo han descrito como torture porn, pero es como emotional torture porn, de que es como de que verdaderamente hay pasajes donde ¿no? Está bastante interesante que recomendaste esta y Hellraiser la misma semana. ¿Estás bien, Serge? Are you alright, my boy? No, estoy bien. Esta no es un podcast, Serge, es una intervención. Te queremos todos. Anar escribió una carta. O sea, lo recomiendo porque hasta el momento es un libro largo, obviamente, si hablas sobre décadas que pasan. Son unas casi 1000 páginas, Eso es el pero Quijote. voy alrededor de las... ¿Qué pasó? Eso es el Quijote. Sí. Nice. O sea, voy en la página 150 más o menos, y ya poco a poco están creeping in esos elementos donde sabes que inevitablemente las cosas van a go off the rails, pero ciertamente la fama que yo había escuchado le precede, de que es un libro verdaderamente difícil de leer, muy emocionalmente como complejo y complicado, pero que para algunas personas ha servido como de cierta manera una catarsis. Y al menos hasta ahorita sí me ha servido a mí para eso, porque pues me he logrado identificar mucho con los personajes, ciertos aspectos de su vida y ciertos pasajes como que me recuerdan mucho a ciertas vivencias, ciertas cosas que pienso, etcétera. Entonces, pues hasta el momento me está encantando, francamente, pero sé que inevitablemente
puede ser un libro que me termine rompiendo. Entonces, That's pero... the best kind of book. Ajá, justo. Y pues hace tiempo que no tengo una experiencia catártica con un libro, entonces me gustaría tenerla ahorita. Y pues si alguien quiere unírseme para tener esa experiencia juntos, aquí estamos y pues lloraremos a distancia. ¿Cuál es el ¿Ya? nombre del libro otra vez, Rich? Perdón. Se llama This Little Life This Little y es por Hanya Yanagihara. Muchas gracias, Rich. Definitivamente pensaré en leerlo, pero debo decir que mis commitment issues también pasan a la literatura. No sé si pueda leer algo de 1000 páginas. Sí, se preguntan, es un libro donde hay un hombre llorando. Entonces, pues, esa es la descripción básica del libro. Nada más vean la portada. Oye, esa es la misma portada que el libro de Tobias Funke en Arrested Development. There's a man inside me. A mí no me engaña, Serge. Entonces, sí. Muy recomendado. Puede ser que mi recomendación la anule posteriormente, pero hasta el momento, pretty good. Hell yeah. Gracias, Serge. Gracias, Honor, por compartir. Muy bien, amigos. Aprovechando que estamos en este WeWork, un templo sagrado al progreso y a la disrupción, la película que surgimos ver esta semana justamente se refiere a eso. A este moto de Silicon Valley de moverse muy rápido y quebrantar todo. Y yo creo que en nuestro corto tiempo en este mundo hemos visto el cambiar de muchas cosas y creo que pocas de ellas son tan revolucionarias para bien y para mal como el llegar de las redes sociales. Así que esta semana decidimos ver una gran película que trata de una persona bastante controversial, The Social Network. Así es, va a ser bastante interesante. Vamos a hablar al principio de la película. Decidimos que no va a haber spoilers esta vez porque es la vida real y todo el mundo sabe que nadie mata a Mark Zuckerberg todavía. Y Yet. Y la película cumple 10 años, me parece, ¿verdad, Anwar? Sí, cumple 10 años pronto. Exacto, entonces ya pasó el Statute of Limitations, así que no va a haber spoilers alerts, pero primero vamos a hablar de la película y a lo largo de eso igual vamos a hablar de nuestra opinión sobre Facebook y el señor Zuck himself. Así que, ¿quién quiere take it away? ¿Quién quiere empezar? Yo sé en dónde contrasta mi opinión, entonces prefiero que empiecen ustedes. Muy bien. Anui, ¿tú quieres empezar? No sé cómo empezar. Muy bien. Si quieres puedo empezar yo, para que empecemos igual que la película, con un niño pretencioso e inseguro hablando con alguien en un bar. Bueno, creo que como paréntesis, mi papá trabajaba por mucho tiempo en tech, justamente trabajó en IBM y en SAP. Y cuando pasó todo esto de la disrupción, me acuerdo que me regaló en Navidad Accidental Millionaires, o Accidental Billionaires creo que se llama. Y es un libro que es básicamente un circle jerk a todos estos grandes como líderes de la industria tech. Y un capítulo interesante es justamente que habla de Mark Zuckerberg. Y de ese libro se basaron para hacer la película. Entonces el libro pinta a Mark como este héroe, ¿no? Como este absoluto genio que disruptó la forma en la que vemos las relaciones sociales, creó Facebook y toda la gente que está en contra de él era un supervillano. Y la película me parece que hace algo bastante inteligente y es que trata de retratar a Zuckerberg como un ser humano real, ¿no? Alguien que tiene errores, que obviamente cometió cosas cuestionables, ¿no? En subir a la cima en Facebook. Y yo creo que la razón por la cual esto funciona tan bien es por el combo que hay entre justamente el director que tenemos y la persona que escribió el guión. Porque ahora que ya pasaron 10 años de la película, sabemos que hay bastantes rumores de que el guion original de Sorkin era uno que pintaba a Mark más como un Accidental Millionaires, ¿no? Como este superhéroe de los nerds que cambió el mundo. Y gracias a la ayuda del director y el contraste de los dos, la película lo pinta más como un ser humano, que creo que es algo que beneficia mucho más la historia. Aparte de eso, el soundtrack es increíble, Hans se rifa como siempre y la película en sí es muy divertida de ver. Yo es una película que veo siempre, no es algo que estás pasando canales y te detienes y se está a la vez. Es refrescante, me agrada, pero no sé, ¿ustedes qué opinan, Anor?
a mí me parece muy como curioso el caso del guión, porque, o sea, como dices, está basado en el libro, pero el libro en realidad son las fuentes principales del libro. En realidad son Eduardo Saverin y los hermanos Winklevoss. Entonces, no hay como mucha visión de las motivaciones de Mark Zuckerberg o lo que hay detrás de la persona. Entonces, pues básicamente Aaron Sorkin tuvo que inventarse todo eso para la película. Entonces me parece como muy curioso que para una persona, o sea, que una persona que sigue siendo relevante ahorita, o sea, bueno, más bien, una persona que apenas recientemente, bueno, más bien para un hecho que apenas recientemente pasó, tengan que recurrir a eso de pintar una persona que probablemente sea muy diferente a Mark Zuckerberg real. Ok. Entonces, ahí es como una parte donde entro en conflicto. Porque, porque vaya, bueno, obviamente todos sabemos que Mark Zuckerberg no habla no habla con el diálogo de Aaron De Sorkin, Aaron ¿no? Sorkin, claro. De Aaron Sorkin. Lo cual, ahí hay un paréntesis que quiero hacer, que vi parte del masterclass de Aaron Sorkin y descubrí que Aaron Sorkin cree que la gente habla así. ¿Qué? O sea, no, o sea, él no dice como hago mi diálogo y mi diálogo es diálogo de Aaron Sorkin. O sea, él escribe así porque él habla así. Nunca en mi vida quiero tener una conversación con Aaron Sorkin. Yo pensé exactamente lo opuesto. Dije como, wow, quiero hablar con Aaron Sorkin. Para que sea como de West Wing. Ajá, Wow, entonces, quiero ser el presidente. entonces también es algo muy extraño sobre Aaron Sorkin, que ahorita que Aaron Sorkin ya no escribe sobre personas normales, ya solo dice como voy a escribir mi siguiente película sobre el presidente, o voy a escribir mi siguiente película sobre Mark Zuckerberg, o voy a escribir mi siguiente película sobre Steve Jobs. O sea, ya no está o sea, no está interesado en escribir sobre gente común y corriente, solo quiere escribir sobre gente importante que ha hecho cosas importantes. Pero creo que sí era desde el principio, ¿no? Su película, su primer trabajo fue cuando puso en Broadway A Few Good Men. Y esa película, pues sí habla de una persona común y corriente, pero creo que sigue con estos héroes sorquinistas, ¿no? De alguien que pelea contra el sistema con un gran discurso y que siempre sabe qué decir de la manera apropiada. Ajá, entonces por eso hay como ese choque entre el Mark Zuckerberg que Aaron Sorkin cree. Lo pinta como un genio y como alguien que le muestra el dedo a, a todo el mundo y va a romper todos los paradigmas que existen y demás, contrastado la persona con la persona petulante e insegura que muestra que muestra David Fincher. O sea, o sea, es que, o sea, justo pues ahí es donde pues difiero en como varias partes. Porque, o sea, en primer lugar yo soy un sucker por las películas de Aaron Sorkin. Y no es que simplemente, o sea, a mí me parecen películas más que nada películas muy divertidas, porque pues francamente a mí no me ha interesado mucho si pues Sorkin piensa que la gente habla así o si pues cualquier cosa, simplemente sus guiones, ciertamente como ver como muchas cosas, o sea, ver los diálogos, escuchar los diálogos simplemente, y la película a su alrededor y todo, simplemente tiene un ritmo que no muchas otras películas sobre los mismos temas podrían tener. Entonces, ciertamente, pues sí, ciertamente se asemeja mucho más a ficción, se asemeja mucho más a como simplemente ver una obra de teatro escrita por personas que son un poco pretenciosas y que se creen súper inteligentes claramente y hacen un montón de referencias y simplemente son witty todo el tiempo y siempre están buscando como comebacks para la otra persona, de que la gente no es así. Pues ciertamente eso hace, o sea, a mí me parece como
o sea, gran cine. Al menos a mí, si Aaron Sorkin pudo hacer que el béisbol me importara, eso definitivamente es, o sea, definitivamente ya es algo. Entonces, algo que después de verla, voy a ser completamente honesto, yo la última vez que la vi, fue hace unas cuantas semanas, como 2, 3 semanas, y no la había visto desde hacía mucho tiempo, yo creo que es desde hacía 5 años tal vez. Entonces, algo que me sorprendió ahorita es como, sabiendo todo lo que sabemos de Facebook, al menos a mí me parece una película como un poco más visionaria de lo que parece. Y pues mucho de eso sí, no necesariamente está dentro del guión, sino que es mucho de la perspectiva que Fincher trae como director. Porque yo no creo que la película, de hecho, sí estoy en desacuerdo de que la película pone a Mark Zuckerberg como un personaje. Porque yo no lo creo. Yo no creo que sea su propia perspectiva la que se ve dentro de la película. Porque no creo, para decirlo así, no creo que haya, no recuerdo muchos momentos en donde haya plenamente un POV desde la perspectiva de Mark Zuckerberg, de que sea seguir plenamente como su proceso de pensamiento, sus propios momentos del día a día, sino son solamente las cosas que pasan alrededor de él. Y cuando se vuelve Beautiful Mind, la primera escena, mm, eso es o curioso sea, desde su punto de vista. Está literalmente live blogging mientras slut shames un montón de personas. pero pero eso yo lo veo más, no necesariamente como Mark Zuckerberg contándonos de esa manera, contándonos como a la audiencia, como si fuera un personaje, sino es nada más por el hecho de ser un blog, sino simplemente está leyendo de parte de su blog. No hay mucha parte, no hay mucho de introspección de Zuckerberg, nada. Yo siento, al menos dentro de la película, siento que conozco mucho más a Sean, el de Napster. Ah, ok. Lo conozco mucho más a Eduardo que al propio Zuckerberg al terminar la película. Porque siento que todo sucede alrededor de él. Conozco más a los Winklevoss, de hecho. Porque solamente lo que me da la película son los diálogos hacia el exterior de Zuckerberg, no necesariamente su propia introspección y su propio proceso de pensamiento. Entonces, no es tanto. Por eso a mí me gusta muchísimo más la película, y a mí me parece una película excelente en como todos los aspectos, porque pues tiene algunas, no solamente eso, pero pues sí, ciertamente Fincher trae mucho más trae mucho más a la mesa en cuanto a la película que Sorkin, en qué me gusta, pero otro guión no hubiera tenido ese mismo como ritmo que tiene la película, y no hubiera permitido a Fincher jugar tanto con como las escenas, las tomas, la iluminación, el mismo diseño de sonido, porque hay una escena que me encanta, que es la escena en donde donde Zuckerberg y Sean de Napster están en un antro y no se escucha prácticamente nada. O sea, de que la música está mucho más fuerte que sus voces, pero es una escena donde estás completamente atento a lo que están diciendo. Y no sería igual eso sin el propio diálogo y el propio guión de Sorkin. Entonces, pues sí, Sorkin no me encanta de que pues haya tenido esa propia como, pues de que sus intenciones hayan sido claras desde el momento, de que sus intenciones hayan sido de que Zuckerberg se haya visto como el genio incomprendido, pero, y no estoy de acuerdo porque siento que no lo es, pero sí me parece una película como muy, como de que yo no recibí eso, y pues francamente no me importan tanto las intenciones que haya tenido Sorkin en el momento. Si puedo comentar algo, mientras que concuerdo contigo que es cierto que Mark Zuckerberg no es este personaje tradicional, ¿no? Él no te está contando su vida. En la figura, ¿no? La persona que se crea en la película, creo que sin duda es una muy positiva. Hay escenas casi heroicas, como cuando está frente al board de Harvard y les dice como, francamente siento que ustedes me den una disculpa a mí. O todas las veces en las juntas de arbitraje y conciliación, que igual de esas respuestas muy sorkinianas, como snappy y así, que es lo que decía Anuar,
que Zuckerberg en la vida real no habla así. Y Ajá, creo... sí, y de hecho en el libro mismo, ¿no? En la escena donde habla con la junta de Harvard, en el libro mismo dice que se disculpa. Ajá, se disculpa y es como un niño regañado porque tiene miedo de que lo saquen de Ajá. Harvard. Pues, es que no sé, o sea, Es que esas cositas sí pintan a Zuckerberg en una luz heroica y hacen a uno un personaje ajá, icónico, pues, ¿no? Incluso admirable para la audiencia. es que yo nunca lo vi como admirable en ninguna de esas escenas. Tal vez es mi propia perspectiva de cómo considero a pues esas personas, pero yo siento que explícitamente la película hace a Zuckerberg más pequeño de la manera en la que se filma. Y de nuevo, eso es Fincher, no es Sorkin, pero la película necesariamente hace ver, por ejemplo, durante la escena de la junta de Harvard, no hay como un extra close-up y no hay como un POV de la parte de Zuckerberg como viendo hacia los demás, sino que nosotros lo vemos desde el Pero, punto de vista Serge, desde siento la que eso no junta. hace falta Vemos para pintarlo como un personaje icónico. Porque piénsalo ahora, 10 años después, ¿qué escenas son las que la gente más recuerda de la película? Y mientras que es cierto que Napster, que Sabrina tienen sus momentos, lo más icónico de la película es el Mark Zuckerberg y Jesse Eisenberg. Y esos momentos Sí. donde da su snappy Sí. judgment. Pero, lo que todo el mundo o se sea, acuerda es de si hubieran inventado Facebook, hubieran inventado Facebook. o sea, Ah, no exacto. sé, pero a mí, o sea, una cosa es que sea un personaje icónico, pero Anton Chigurh de No Country for Old Men también lo es, y no Pero necesariamente. No, también es pero cool, sabes a también lo es que un me personaje refiero. cool. Como Jordan Belfort, como Gordon Gekko, un personaje icónico y lamentablemente admirado también. O sea, sí, pero también The Wolf of Wall Street claramente pone a Jordan Belfort como el tipo malo, Pero no a la aunque sea un audiencia. personaje O sea, icónico. ¿cuántos frat boys alrededor del mundo? ¿Cuántos de tus compañeros del ITAM no quieren ser Gordon Gekko o Jordan Belfort cuando quieran? O sea, ¿cuántos no vieron The Wolf of Wall Street y pensaron exactamente lo opuesto que Martin Scorsese quería que pensaras? Y siento que de Sí, esa forma el diálogo de Sorkin hace exactamente lo mismo con este asshole. Ujú. es que no, o sea, es que no sé, justo yo no... am, es que sí, ahí entro un poco en conflicto con la idea de que, pues sí, cada persona que ve cierta película puede tener una experiencia muy diferente y puede tener una perspectiva completa, radicalmente diferente a pues la que yo tuve. Yo puedo ver como a Zuckerberg como un niño que le quitaron su paleta y solamente quiere su paleta, y otros lo pueden ver como el genio más importante del siglo XXI. Pero a mí siento que eso es parte de como lo importante de la película y al menos lo que hace como digno que lo podamos discutir ahorita, ¿no? Porque pues sigo conociendo a personas de que siguen idolatrando a Zuckerberg. Sigo conociendo, a pesar de que pues ya sabemos de que vimos las audiencias para el impeachment de Trump. Hemos visto todo lo que ha hecho Zuckerberg desde entonces. Hemos visto su propio personaje y progresivamente se ha vuelto uno de los billonarios más presentes como en la vida cotidiana de nosotros. A pesar de que su propia red social ha caído un poco en desuso, ¿saben? Pero el imperio de Facebook continúa. Entonces, que digas Entonces, desuso, o sea, desuso entre la gente joven tal vez, pero Así es. sí, pero aún así sigue siendo gigantesco Facebook, lo sé. Pero ahí te preguntaría, Y Serge, antes de que viéramos estas audiencias públicas y que Zuckerberg hiciera sus lives con su asador, esta imagen que tenías de él no era tan siquiera un poquito viciada por el Zuckerberg de Sorkin. Porque ya viste a Zuckerberg cómo habla en la vida real. Él nunca diría lo que dijo en la película, lo de si hubieran inventado Facebook, lo hubieran inventado. ¿No crees que incluso tú como audiencia, tu visión de él, antes de conocerlo, se sesgó un poco por esta visión que creó Sorkin? no lo sé. O sea, la primera vez que yo vi la película, no la vi en cines. Yo la vi, creo que la renté en Blockbuster, de hecho, de las últimas películas que renté en Blockbuster. Esa es la forma correcta de ver la película, la neta, rentarla en Blockbuster. Rentándola en Blockbuster, exacto. es la Entonces única fue forma. como,
Fue a finales del 2010 o principios de 2011, creo, por entonces. Entonces yo la vi ahí y nunca... Sí soy una persona radicalmente distinta de la que soy entonces, pero aún entonces, cuando entonces era como un liberal apologista que pensaba que la tecnología nos va a salvar a todos, de todas Te maneras, caía muy bien Elon Musk. nunca me cayó muy bien, pero en algún momento sí pensaba en algún momento sí pensaba como, wow, Elon Musk can do great Te emocionaste things. cuando salió en Iron Man. No, no. En el momento en el que la vi no sabía quién era esa persona, entonces, ¿No dijiste, oye, espera, ese no es el futuro novio de Grimes? o sea, justo inclusive en esos momentos todavía podía haber como, wow, Mark Zuckerberg es un idiota, a pesar de, pues, de que de cierta manera entonaba con la visión que proponía el libro, la película, de que, pues, de que esa visión de que ahora le tocaba a los underdogs. Siento que algo que me da mucho la película es que siempre, pues, esa idea de como genio incomprendido, del que siempre se esforzó durante sus clases, donde siempre el que siempre había sido relegado, siempre no había tenido como su due en la sociedad, porque veías a los millonarios como la figura de Trump, justamente, veías a la figura de los financieros, de los ultramachos, eso, cuando pues ahorita siento que esa es la visión que a veces se tenían hace 10 años de cómo iban a ser los nuevos billonarios. Los nuevos billonarios iban a ser los que sabían mucho de tecnología, los ingenieros, los nerds, así por decirlo. Entonces, de que podía eso, y eso como sesgó mucho la propia visión de la película, y hay muchos ejemplos dentro de la propia cultura pop donde podemos ver eso, la reivindicación de ciertas figuras así. Pero algo muy inteligente que siento que yo saqué de la película es mostrar cómo algunas de esas personas, y especialmente las personas en Silicon Valley, terminarían siendo igual que el Ah, resto. Terminarían siendo igual que los demás millonarios y siguen siendo misóginos, siguen siendo hambrientos de poder. Jeff Bezos se Todo puso eso. muy fuerte, hasta empezó a ir al gimnasio y todo. sí. O sea, justo ese tipo de cosas, o sea, es la manera de que siempre tuvimos de las películas de los 80 clásicas, una película de John Hughes, hasta eso, de contrastar al jock, al contrastarlo al nerd, de simplemente de que ambos son diferentes y el nerd siempre va a ser amable, siempre va a ser la persona como cálida, con quien debería estar la chica ideal de la película. Y ese tipo de cosas como que sesgaron mucho la visión que teníamos nosotros dentro de la propia cultura pop. Y algo muy inteligente que hace Social Network, siento, y que yo saqué mucho, es como, mira, Mark Zuckerberg igual. O sea, lo primero que hizo y las bases para Facebook fue simplemente un sitio para comparar chicas. Entonces, um, no puedo evitar ver ese tipo de cosas, ver luego las escenas de Rooney Mara en su cuarto llorando después de que haya un montón de personas comparando el tamaño de sus pechos o algo así, y no puedo pensar de que la película esté poniendo a Mark Zuckerberg como una figura empática. Entonces, ese es mi punto de vista, justo. Creo que ahí también es lo mismo de cómo contrasta lo que pasó en la vida real con lo que se ve en la película y cómo eso puede alterar la forma en la que vemos el mensaje. Ujú. Porque también en el libro se muestra que Eduardo Saverin solo hablaba de tener sexo y solo decía como voy a ver, o sea, solo era como voy a tener sexo cuando haga esto, voy a poder tener sexo cuando haga esto otro. O por ejemplo, en la película sale la escena donde dice que le gustan las chicas asiáticas, pero en el libro esa escena en realidad él dice que le gustan las chicas asiáticas porque las chicas asiáticas están más interesados en él, entonces que puede mejorar sus oportunidades para tener sexo si habla con Ok. chicas asiáticas. Ajá, entonces, entonces por eso se me hace como
extraño que eso no lo hayan mostrado en la película y Ujú. Eduardo sea una persona muchísimo más empática. Y, o sea, y si quisieran hacer ese punto de los nerds son exactamente el mismo tipo de personas que los jocks, pues podrían haber mostrado eso, por ejemplo, pero es más extraño que no lo hayan Exacto, porque el primer montaje de mostrado. hecho es el contraste de esta frat party, ¿no? De Porcelian, uno de estos clubs, ¿no? Estas frat boys para niños muy muy ricos en Harvard, contrastado con Suck, ¿no? Trabajando arduamente, pero al final de cuentas las dos son objetivaciones de la figura femenina, ¿no? Los jocks están embriagando a estas mujeres para aprovecharse de ella en su frat house y mientras tanto Zuckerberg está hackeando Facebook, justamente las distintas casas de Harvard, para hacer exactamente lo mismo, para objetivizar a la mujer. Entonces, pues ahí está justo la comparación específica, ¿no? Ahí está la película a través del montaje nos está diciendo cómo estas son diferentes maneras de exactamente lo mismo. Ah, sí, pero eso ya Entonces, está, ajá, pero eso ya está mostrado por la edición y demás, no por el ajá, guión. pero, o Exacto, sea, eso es justo más mi, Fincher que Sorkin. pero, o sea, mi punto es, entiendo de dónde viene esa queja de que Sorkin es un... O sea, entiendo esa queja de que Sorkin quería pintar a Zuckerberg como pues la figura más importante del siglo XXI y que revolucionó la industria. Pero, y como básicamente una figura empática y quienes todos deberíamos de ser. Pero, o sea, ciertamente lo que yo tengo es la película en su conjunto. Y pues la película en su conjunto me está mostrando eso y pues el guión de Sorkin sirvió para eso, sirvió para mostrarme pues el contraste. Y pues me parece muy interesante y sí habla mucho de como se habla mucho de lo buen director que es Fincher, de que pudo tomar eso y pudo convertirlo en pues una evisceración en partes de la figura de Zuckerberg, pero de todas maneras la película en su conjunto yo la veo y sigo pensando lo mismo. Y no me importa tanto como qué haya pensado Sorkin o cuál haya sido su intención, porque su intención a mí al menos me importa un poquito igual que cualquier otro tipo de interpretación No, no, pero que es haya que tenido aquí la no estamos audiencia. hablando de cualquier fratboy en la calle, no es la persona que escribió la película y el hecho innegable es que su interpretación y su visión de Mark sí la podemos ver en la película. Por ejemplo, hay una compilación en YouTube, se llama Sorkinisms, y son como estas como catchphrases, ¿no? Que Sorkin utiliza en todas sus películas, ¿no? En The West Wing, A Few Good Men, en Facebook, y por ejemplo esa de puedo comprar este club, ¿no? Y hacerlo en mi cuarto de ping pong, es un Sorkinism. Si ellos hubieran inventado Harvard, si ellos hubieran inventado Facebook, hubieran inventado Facebook, es un Sorkinism. Y te digo, cuando contrastamos esta visión de Zuckerberg del mundo real, no lo que vimos en las noticias del Congreso, con el Zuckerberg que pinta la película, sí es una visión de cualquier manera mucho más caritativa y mucho más amable. Y creo que el punto que hacía Noir y que se ve en el libro de más claro el choque de los jocks y estos nerds son igual de la verga los dos, todos quieren poder y así, es mucho más claro en ese mensaje y creo que en la película se puede llegar a perder para otra persona en la audiencia. Y tienes mucha razón, Serge. La película sí es muy inteligente en contrastar estas dos imágenes y tratar de crear una visión más justa. Pero, como les decía antes, creo que pasa exactamente lo mismo que con Wolf of Wall Street o con Wall Street, donde algunas personas, bueno, la gran mayoría de la población no acaba de ver la película y dice, no manches, yo quiero ser Jordan Belfort. No manches, yo quiero ser Gordon Gekko. Y no manches, Mark Zuckerberg es bien chido, yo quiero ser Mark Zuckerberg. Y creo que ahora que pasaron 10 años lo podemos ver con cómo los medios siguen tratando a estos aparentes gurús y genios. O sea, simplemente veamos dónde estamos, ¿no? Este WeWork, ¿qué onda con ese vato, no? El CEO de WeWork, que todo el mundo pensó que era la segunda llegada de Jesús, justamente. Tesla, lo mismo, Jeff Bezos. Creo que la forma en la que la sociedad ha lidiado con ellos tiene en gran parte que ver con esta película y este momento muy específico en la cultura. Eso no le quita valor a la película, o sea, concuerdo contigo. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que es un peliculón que altamente recomendamos. Pero creo que esta es una conversación que vale la pena tener. Ok, o sea, es que... O sea, pero según yo estamos de acuerdo, ¿no? Que la película muestra a Mark Zuckerberg como un asshole, el ajá, guión, pero ¿no? el guión tal vez intentaba hacerlo de otra forma.
Ujú, sí. Bueno, sí. Supongo que el punto de todo esto es como Fincher, por favor, dirige algo más. Queremos más de tus películas. Sí. Hablando de eso, recientemente vi Gone Girl también y no me gustó tanto. Y siento que ahí es un momento en el que Fincher como que no logró adaptar plenamente como ciertos de los aspectos más como raros del libro. No sé. Pero eso es No como sé, un yo no la he comentario visto aparte. desde que nos. Yo no la he visto desde que nos fuimos a verla al cine. Y eso fue hace un buen. Ajá. Yo, Sí. Igual también esta película no la había visto desde hace mucho tiempo. esta, Sí. no, esta sí la vi ayer en la noche para prepararnos. Es que es una muy buena película, la verdad. Y ha envejecido Mm, muy bien. Tiene mucha rewatchability, definitivamente. sí. Ah, sí, claro. O sea, siento que sí hay. Es que yo siento que sí es una película como hasta muy predictiva, ¿no? O sea, como Sí. de que su propio, en el momento en el que se hizo, Facebook no llevaba tanto tiempo como tenía y Facebook no existía Instagram solamente para eso y de que pues WhatsApp ahorita es propiedad de Facebook. Prácticamente sí, yo decía como el decaer de Facebook porque pues dentro de la gente joven Con los que chavos. utiliza Facebook, de los chavos, claro, porque nosotros ya tenemos, como habíamos establecido, 48 años. Entonces, pero justo, no sé, es impresionante como Zuckerberg, a diferencia de absolutamente cualquier otra persona de Silicon Valley que no sea, no sé, Apple, o sea, de cualquier otra empresa, de que pudo diversificarse de tal manera para funcionar como si fuera efectivamente cualquiera otro de los multibillonarios que tienen sus diversas, pues, no sé, definitivamente es un contraste muy interesante en el que vivimos, donde todavía tenemos ese tipo de Sin billonarios duda. como a la vieja usanza, por así decirlo. Los billonarios que hicieron Los su millonarios de Brick riqueza. and Mortar. Ajá, exacto, los billonarios que pues se hicieron a través de pues toda su riqueza heredada de los oil barons del siglo XIX, después todos los de las financieras, después todo lo de la sobreexplotación de los trabajadores en múltiples industrias, todos los acereros, los de la industria automotriz, todos ellos pues son los billonarios de la vieja usanza y pues de que ahorita tenemos el contraste entre ellos y pues todos aquellos del todos aquellos que pues tienen menos de 35 años, tienen menos de 40 años y pues tienen millones y millones de dólares por como simplemente ciertas pequeñas cosas. Y no sé, simplemente habla mucho de lo complicado que es o sea, la maraña tan complicada que se ha vuelto el propio sistema económico actual y pues lo difícil que es este lo difícil que es de cierta manera, no sé, asemejar esos dos puntos de vista completamente diferentes que pues en ciertas maneras son iguales pero pues de que han producido resultados completamente diferentes Sí, para pues la sociedad en general. Bueno, porque no, no, antes de no sé si grabar sería esa esto, extent. antes de grabar este podcast, chequé la página de Wikipedia de la película y hay una sección donde dice como donde habla sobre cómo varias personas se han inspirado en la película para empezar sus propias empresas, sus propios startups de tecnología y demás. Uy, es, no sé, creo que justamente algo que tiene mucho mérito la peli es que, aunque no supieras qué es Facebook por alguna razón, o quién es Zuckerberg, o quién es Aaron Sorkin o David Fincher, podrías verla y podrías encontrarla como una muy buena historia, ¿no? De crecer de una empresa o de una idea. Y cuando entiendes como todo esto que está detrás de ella, lo que hablamos ahorita, le da esta otra dimensión que la hace mucho más interesante, a mi parecer.
Y creo que otras películas que hablan de figuras públicas reales y sobre todo figuras públicas tan presentes en nuestra vida, porque no estamos hablando justamente de cómo empezó Ford, estamos hablando de Facebook, que cuando salió la película era algo que para mucha gente sigue siendo bastante nuevo. Y la película no cayó en clichés ni nada y es una... Creo que eso es un gran aplauso para Sorkin y Fincher, la neta. Sí, la verdad sí. Definitivamente. ¿Tienen algún otro comentario de lo que quieran hablar ¿Quieren hacer final thoughts? Sí, justo. ¿Quieren ir por el orden por el que empezamos a hablar de la película? Pero como estamos hablando de Sorkin, van a hacer closing statements como A Few Good Men. Y al final todos tenemos que decir, Can you handle the truth? You can't handle the truth. Shout out a Jack Nicholson, la verdad. Todavía no ha sido cancelado Jack Nicholson, ¿verdad? No. Entonces, shout Ya out. está muy viejo para eso. Ok. Roberto, ¿quieres empezar con tus closing statements? Claro, claro que sí. I'll approach the bench. No, pues, esta es una película con la que yo sí me obsesioné, porque la vi justo cuando estaba en secundaria y yo me sentí muy empatizado con esta figura de el héroe del nerd. Y justamente leyendo el libro que saqué, cuando lo leí por primera vez, saqué todas las ideas equivocadas. Y lo único que pensaba era como, algún día yo también voy a quemar el mundo y voy a ser un millonario. Y justamente he visto la película tanto últimamente y con mi crecimiento personal estos últimos 10 años, saco estas otras ideas viéndola y la aprecio mucho más, ¿no? Creo que ya puedo ver a estas personas reales justamente como personas y también creo que puedo ver con mucha más claridad el lado incendiario de un billonario como tal y el lado incendiario de Zuckerberg y lo cuestionable de él como persona. Y a pesar de las críticas que hice a esta visión que crea y como bien nos dijo Anuar, mucha gente vio la película y se llevó la idea de, oh diablos, yo también quiero ser Mark Zuckerberg cuando crezca. Creo que fuera de todo eso sí puedo sin duda alguna decir que es una excelente película. Y a pesar de que ha cumplido 10 años es tan fresca como el día que salió. Y como les decía antes, sepas o no de Facebook, te interese o no la vida del startup, seas o no un nerd o un jock de una película de John Cusack y quieras verla, que sin duda es una película que vas a disfrutar. Porque es una excelente película fuera de todo lo demás. Y si topas todo este otro desmadre, si te cagas Zuckerberg o eres de esa gente que le maman los millonarios por alguna torcida razón, también te va a gustar mucho. Entonces, sí, y you can't handle the truth. Muy bien. Anuar, ¿qué decir? Muy bien. Pues a mí me sigue pareciendo una gran película como desde antes. Como antes. Pero creo que sí hay como un conflicto entre la película que tal vez yo creo le aporta bastante porque hace algo un poco más dinámico, le da un poco más de vida a la película. Me parece las actuaciones son muy buenas por parte de todo. O sea, yo creo que son como career high para todos los actores de la película. Definitivamente, sí. Y la dirección magnífica como todas las películas de David Fincher. Y sí, o sea, yo creo que también es un caso donde la puedes ver ahorita y decir como es que ellos no ven lo que es Facebook ahorita y bueno, como también se puede ver de parte de por lo menos ha habido por lo menos dos fundadores de Facebook que ya se han manifestado diciendo que deberían de terminar de acabar con Facebook. Ajá. Pero yo creo que no. Sí, y es algo que podemos ver ahorita y decir como es que la película no ve a Facebook como el mal que es, lo ve como algo, lo muestra como algo bueno o demás, pero no, pues yo creo que no es responsabilidad de personas que hacen películas intentar predecir el futuro, ¿no? Bien dicho, Claro. muy bien dicho. Pero bueno, tampoco es su responsabilidad. Yo creo que tampoco es su responsabilidad mostrar cosas, la moralidad correcta, ¿no? Que también es una discusión que se ha tenido últimamente. Pero sí, o sea, yo creo que sigue siendo una gran película y que es una gran película, aunque pues sí, la verdad sería lo mejor verla y
ver que son personajes de una película y no personas de la vida real. Claro. Cierto. Es un poco complicado, ¿no? Porque Zuckerberg está en todos lados, pero Sí. buen consejo. Sí, pero pues igual es fácil, tan fácil como buscar cualquier video de Mark Zuckerberg y te das cuenta que no tiene el carisma De Jesse que tiene una Eisenberg. película. Claro. Ajá. A mí me gusta pensar que También Universo me parece Paralelo algo donde triste. castearon a Michael Cera. ¿Qué pasó, no? Ajá, Perdón. también me parece algo triste que después de esta película Jesse Eisenberg solo consigue hacer el mismo papel una y otra vez. Sí. ¿Se acuerdan cuando fue el Lex Luthor? Sí, el guión dice nada más como Mark Zuckerberg de Social Network es el malo. Exacto. Sí, o sea, siento Copiaron y que- pegaban los diálogos y ya. Sí. Nomás añadían como Doomsday cada rato, pero eran los mismos diálogos de Sorkin. If you had made bueno, Kryptonite, también you would have la- made Kryptonite. También en la película donde es un mago. Es exactamente el mismo personaje. Ah, sí es cierto. Uy, esa es una muy buena película. No es cierto, ¿qué te pasa? Ya tenemos episodio para la semana que entra. Now You See Me, clásico o basura. Bueno, Sergio, Bueno. algo que quieras decir para concluir la conversación. Please Bueno, approach será- the bench counselor. O sea, solamente para concluir, siento que justamente pues como yo estoy completamente de acuerdo que es una película increíble. Definitivamente hasta creo que probablemente se da... Yo creo que probablemente está ahí arriba tal vez mi película favorita de Fincher. Sí, sí. High praise. High praise. Entonces, y siento que mucho de ello pues tiene que ver con que absolutamente todos estaban en top of their game, bateando a 1000. O sea, Jesse Eisenberg, ¿alguien vio la una película de mejor actuación. béisbol? Justo, Aaron Sorkin hizo que viera una película de béisbol. Sí, entonces Jesse Eisenberg, o sea, se me olvidaba de que Armie Hammer hace que, o sea, de que los dos hermanos Winklevoss sean indistinguibles, o sea, de verdad, Rooney el Mara. score de Rooney Mara, o sea, que además, por cierto, también La chica del dragón tatuado, también dirigida por Fincher, es increíble, o sea, absolutamente todo de la película me encanta, no hay ningún aspecto que pues no me guste. Justin Timberlake como actor, o sea, es impresionante, de verdad, es una gran película y si no la han visto, pues de verdad, véanla porque pues sí, justamente es una película que fue hecha hace 10 años, pero esos 10 años no parecen nada porque pues justo uno, como decía Anuar, uno puede denostar si la película hubiera resultado como de que predecía ciertas cosas que realmente no pasaron, o de que hacía a Facebook el big deal que no era. O es como intentar juzgar a Blade Runner porque el 2019 no se vio así. Entonces, pero de todas maneras sí lo logra, y yo siento que todavía después de saber pues cómo es Mark Zuckerberg, de que Mark Zuckerberg progresivamente se ha vuelto una figura más pública y tan pública de que se volvió como una parte tan importante dentro de un juicio de impeachment para un presidente de Estados Unidos. Definitivamente ahorita podemos ver que la película ya tenía muchas de esas cosas como dentro de ella misma, y estoy de acuerdo con que Sorkin estaba escribiendo un Mark Zuckerberg diferente al que vemos en la película, pero a mí esa intención que él tenía no me importa tanto, y me importa más como la manera en que él lo escribió, el diálogo que él logró que se hiciera, porque sin el diálogo sería una película muy diferente, no podría imaginármela, y ciertamente es una película que no es una película larga, pero yo cada vez que la veo siento que dura 25 minutos por el ritmo, el paso que tiene, por cualquier tipo de cosa de la película. Es francamente, más allá de todo, una película muy divertida.
Entonces, definitivamente la recomiendo mucho si no la han visto. Y inclusive si la vieron hace 10 años y no la han vuelto a ver, definitivamente vale la pena que la vuelvan a ver en algún momento. Porque pues, sí, todos cambiamos nuestra propia perspectiva. La mía cambió en ciertos aspectos, pero sigo pensando que es una gran película. Qué lindo. Sin importar cómo han cambiado los años, cómo hemos crecido, creo que todos podemos estar de acuerdo que The Social Network es una gran película. Mark Zuckerberg is a fucking weirdo. Y Billionaires just kinda suck. Definitivamente. Pues no sé. Supongo que es hora de regresar a WeWork y ir por más mimosas. Sí, yo ya me acabé mis 2 mimosas que me había traído aquí. Entonces, y quiero un poco más de brunch. Creo que en unos minutos le vamos a rezar. Ajá. Sí, yo creo ahorita ya en 15 minutos empieza la misa para ¿cómo se llama ese señor? Andrew Newman. Sí, por Andrew Newman. Sí, ahorita Andrew Newman. Sí, es cierto, nos tenemos que cambiar nuestras cloaks de ceremonia para WeWork. Sí. The Father, the Son and the Holy Ghost. Muy bien. Como siempre. The Holy Ghost es Steve Jobs, lo siento. Bueno, los queremos mucho. Gracias por acompañarnos en este pequeño baño de un WeWork, que está muy bonito. Los WeWorks son bonitos, pero son horrible working spaces. Sí. Aunque debo admitir que trabajar para un culto es bastante interesante. Sí, definitivamente. No esperaba que le mandaran amenazas a mi familia, pero es un buen detalle. Como, wow, ¿saben cómo me llamó? Parody. Sí, es cierto, Parody, please don't sue us. Sí, allegedly y todo eso, y no es cierto, nada existe. Listo, ya. Justo, lo sentimos por todo esto. Todo esto fue parodia, incluyendo nuestras opiniones de Social Network. Lo sentimos. Exacto. Adiós. Nunca hemos visto una película.